¿Saben ustedes quién fue el principal operador de Arturo Saldívar? Quiero leerles un fragmento de mi libro El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, dedicado a Carlos Alpizar. El texto se llama Alpizar el Oscuro y habla justamente del gran operador político y económico que Saldívar tuvo dentro del Poder Judicial, según los testimonios y denuncias presentadas. Al llegar a la presidencia, Arturo Saldívar necesitaba un personaje oscuro que le ayudara a operar las cosas oscuras, como lo sintetizó una de mis fuentes. Al nombrar un perfil así como secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura General, el ministro le fabricó al Alpizar un traje a la medida dentro de un área que hasta entonces había sido una simple dirección general sin mayor importancia y cuyo titular apenas tenía relación con jueces y magistrados. Elevar el puesto de Alpizar de rango administrativo fue una de las maneras que encontró el ministro para que se sintiera una presencia poderosa que incluso se revelaría intimidante entre las personas juzgadoras y sería una manera más de anular a los integrantes del Consejo de la Judicatura y evitar que pudieran jugar cualquier tipo de contrapeso. Alpizar fue un hombre apto para manejar los asuntos del poder judicial desde la política y en quien Saldívar encontró un perfil bien relacionado y dispuesto a meterse en todo lo que le pidiera, dándole buenos resultados. Pese a que existen versiones de que su nombramiento fue sugerido por Julio Scherer para hacer valer sus intereses, cosa que muy probablemente terminó haciendo Alpizar, lo cierto es que este nombramiento no fue una imposición y ni siquiera una recomendación. Por el contrario, Alpizar era ya un viejo conocido y operador cercano a Arturo Saldívar. Se conocieron trabajando para el entonces procurador capitalino José Antonio González Fernández, de quien Carlos fue coordinador jurídico y secretario particular, e incluso en la ponencia del exministro, varias personas recuerdan escuchar ese nombre como una presencia constante, aun cuando nadie tenía muy claro qué tipo de relación tenía con el ministro presidente. La decisión de nombrar a Carlos Alpizar fue de Arturo Saldívar y es su entera responsabilidad jurídica y política. Político de trayectorias, gestos, ademanes, usos y costumbres típicamente priistas, Alpizar es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y maestro en Relaciones Internacionales y Administración Pública. Luego de su paso por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, el funcionario siguió a González Fernández en varios de los puestos que más tarde ocupó. Cuando fungió como director general del ISSSTE en 1997, este personaje se ocupó de un área de seguimiento de responsabilidades de los servidores públicos. En la Secretaría de Salud fue también su jefe de oficina entre 99 y 2000 y también lo acompañó durante el breve periodo en que González Fernández fungió como presidente interino del PRI entre abril y noviembre de 1999. Si para entonces Alpizar ya había tejido relaciones con muchos priistas, en esta última responsabilidad se acercó especialmente al círculo de Peña Nieto y a personajes del priismo mexiquense como Erubiel Ávila Villegas. Gracias a estas relaciones, Carlos Alpizar llegó a ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, puesto al que solo se llega con la anuencia del gobernador en turno. Siendo titular del Ejecutivo mexiquense en diciembre de 2016, Erubiel Ávila incluyó a Alpizar en la terna para fiscal general de justicia del Estado de México sin éxito. De nueva cuenta, en abril de 2017, este personaje fue parte de los 18 integrantes propuestos al Senado por Enrique Peña Nieto para ser magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero otra vez fracasó en su intento. Con la 4T
Sin embargo, Carlos Alpizar ha sido catapultado hacia posiciones de mucha más influencia. Primero en el Consejo de la Judicatura, luego como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y hoy permanece en esa secretaría comandada por Rosa Isela Rodríguez. Alpizar es un político vanidoso, un auténtico hombre de poder de los de antes, muy ligado al tricolor del Estado de México. Si algo sabe hacer bien, dijo un actor político de la entidad que lo conoce de cerca, es tejer relaciones y hacerse amigos. Entre estos, además de Rubiel Ávila, figuran personajes como Alejandro Gómez Sánchez, procurador y luego fiscal del Estado de México, o Alberto Basbás, polémico procurador de Peña Nieto en la entidad, que renunció por el caso Paulet, ustedes lo recordarán, para más tarde llegar a la unidad de inteligencia financiera cuando Peña llegó a la presidencia de la República. Pero Alpizar también tiene muy buenas relaciones al interior de la 4T, particularmente con la exsecretaria de Seguridad y hoy titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En los medios, Alpizar también tiene amigos con los que se habla con regularidad. Fuentes consultadas señalan que él tiene muy buena relación con Latinus e incluso se ha señalado que fue el principal articulador de la primicia del presunto plagio de Yasmín Esquivel, operado por Scherer y Saldívar para favorecer a Gutiérrez Ortiz Mena, dado a conocer justamente por este medio. Alpizar también es muy cercano a Ángel Mieres Zimmerman, dueño del Heraldo Media Group y de Grupo Andrade, como se menciona en la denuncia de abril y como se aborda también en el capítulo 15 de mi libro. Las fuentes consultadas en el Consejo de la Judicatura revelan que al poco tiempo de llegar a su puesto, Alpizar se planteó visitar todos los tribunales del país, supuestamente para tener una mayor cercanía con los magistrados y su personal. Hasta entonces, el área a su cargo estaba concebida para atender las necesidades de las personas juzgadoras y ayudarles a desempeñar sus labores. Hoy es claro, sin embargo, que lo que en realidad motivaba a Alpizar era tener una interlocución que le permitiera eventualmente incidir en sus decisiones y operar las determinaciones de Saldívar sobre jueces y magistrados. Para ello, todas las semanas, Alpizar viajaba con integrantes de su equipo para reunirse con los titulares de distintos colegiados y después visitaba las oficinas de los tribunales, casi como si estuviera en una campaña política, según relata una de muchas fuentes que aceptaron hablar sobre este temido personaje a condición de que fuese en off the record. El buen olfato político de Carlos Alpizar para acercarse al poder lo llevó a forjar una estratégica relación con las Fuerzas Armadas y a tejer muy buenas relaciones con algunos de sus integrantes. Es posible que esas relaciones las haya cultivado antes incluso de llegar al Consejo de la Judicatura. Algunas fuentes creen que a algunos los conoció tiempo atrás, montando en el campo militar número 1. Durante su gestión como secretario general, esos vínculos llamaron especialmente la atención, ya que por la cantidad de favores que le habría hecho a integrantes de las Fuerzas Armadas, ya por exhibirse constantemente en actos públicos con la jerarquía militar y naval, ya por utilizar a las propias instituciones militares como un presunto instrumento de presión sobre personas juzgadoras, al citar a jueces y magistrados en reuniones que inexplicablemente tenían lugar en sus propias instalaciones. Según algunas interpretaciones, para Alpizar esta fue una manera de intimidar a los jueces. De hecho, en las primeras páginas de la denuncia de abril se menciona cómo en muchas ocasiones jueces y magistrados eran recibidos por Carlos Alpizar, quien se hacía acompañar tanto por funcionarios de Segov como de la Sedena, quienes por una parte verificaban que las presiones se realizaran en el sentido exigido y por otra abonaban a dejar claro el sentido requerido, intimidando
al juzgador. En su informe de gestión 2019-2022, Alpizar exhibe sus relaciones con el ejército y la marina sin el menor disimulo, si no es que incluso lo hace como una forma de ostentar el poder que tenía. De color guinda, aunque usted no lo crea, el documento de 234 páginas es revelador. En él aparecen al menos 10 referencias a la Marina y 23 a la Sedena y al Ejército, instituciones que permanentemente figuraban en sus giras de trabajo junto a las direcciones y coordinaciones del Consejo. Se consignan además en el informe una serie de conversatorios con elementos de las Fuerzas Armadas, 25 de ellas con el Ejército y 21 con la Marina, además de 83 fotografías con elementos de dichas corporaciones en instalaciones militares como cuarteles, regiones militares, etc. Llama la atención que en el documento frecuentemente se reportan visitas donde única y exclusivamente aparecen fotografías en instalaciones de las Fuerzas Armadas. No así en las sedes del Poder Judicial, con cuyos funcionarios supuestamente se buscaba tener una mayor cercanía en las giras. ¿Cómo explicar institucionalmente algo así? Según funcionarios que vieron llegar a Alpizar al Consejo desde el principio, el político no entendía bien el funcionamiento del Poder Judicial ni tampoco su estructura. Incluso a más de uno llegó a sorprenderle que no comprendiera cuestiones básicas de la estructura del Poder Judicial Federal, como la integración de los tribunales unitarios o colegiados de circuito. Pero Carlos aprendió rápido y al poco tiempo comenzó a olfatear dónde estaba el poder, qué hilos había que jalar para ejercerlo al máximo y probablemente también a entender los resortes que debía mover para operar eficazmente el negocio de la justicia en México. Pero lo más importante es que este funcionario rápidamente fue capaz de darle resultados significativos al ministro presidente, los cuales pasaban en gran medida por ejercer un control político sobre jueces y magistrados en posiciones estratégicas. Así, por ejemplo, Alpizar empezó a organizar comilonas en su rancho de buen priista, a las cuales acudían jueces y magistrados, especialmente aquellos que tenían asuntos que le interesaban a él y al ministro presidente. Según la denuncia de abril, acudieron a estos encuentros, entre otros, Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna, en fin, es una lista larga que ustedes pueden después compartir y ver en el libro. La denuncia confirma también que Alpizar acudía constantemente a diversos circuitos relevantes para sus intereses y organizaba reuniones entre juzgadores, particularmente en materia penal y mercantil, junto con autoridades del Ejecutivo, especialmente de Sedena y Segov. En el texto se considera que estos ejercicios constituían actos de intimidación, cuyo único propósito era socavar la independencia de los jueces y demostrar su alcance y cercanía al poder bajo el absurdo argumento de sensibilizar. El poder que Saldívar le otorgó a Carlos Alpizar se materializó en la Unidad de Gestión para las Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, la llamada UGIRA, una instancia donde se procesan las quejas y acusaciones a los juzgadores y que resulta muy útil como instrumento de presión sobre jueces y magistrados. El ministro presidente le permitió a su secretario general en el Consejo nombrar a buena parte de los funcionarios de esta dependencia en lo que pareciera un auténtico esfuerzo de captura. Según una nota informativa interna para noviembre de 2021, Alpizar había recomendado al menos a 16 personas, algo así como el 25% de la plantilla, y en enero de 2022 fue quien nombró a su nueva titular, Ingrid Grisel Narváez González, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretaria técnica de la presidencia, directamente bajo las órdenes del general Alpizar. Esta funcionaria rechazó dar cualquier entrevista. Conforme empezó a acumular más poder, Alpizar también fue abrazando de forma más conspicua la frivolidad.
Según relatos de trabajadores administrativos del Consejo, el funcionario se aseguró un trato similar al de Arturo Saldívar y otros ministros. Al menos 4 trabajadores con los que hablé cuentan que el funcionario pidió que, además del personal que ya atendía en las oficinas, uno de los meseros del comedor del Consejo de la Judicatura se dedicara exclusivamente a atenderlo a él y se le hicieran comidas especiales. La declaración de Arturo Guerrero apunta que era por todos conocido que Alpizar tenía destinado prácticamente para su uso personal el comedor ejecutivo del Consejo y que bloqueaba un ascensor que se reservaba para él. Su texto también revela que Alpizar obligaba a personal de la institución a acudir a su casa para desempeñar labores de su interés personal. Incluso le pedía al personal de cocina prepararle comidas para sus eventos personales y atender a sus distinguidos invitados. Muy alejado del discurso de austeridad obradorista, las fuentes señalan que Alpizar gastó una cantidad considerable en reformar las oficinas del famoso piso 14, donde colocó maderas de primera calidad y otros lujos. Lamentablemente, no fue posible obtener documentos que avalen estas versiones, pues al solicitar información por transparencia, la respuesta fue que no podían elaborar documentos ad hoc. Aunque a sus antecesores en el cargo no les habían asignado escoltas, e incluso de entre los ministros de la corte, solo el presidente las utilizaba. Al señor Alpizar se le asignó un aparato de seguridad que algunos describen como intimidante e imponente. Diversas fuentes relatan que el personaje iba siempre rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad e incluso fuera de su casa solían pernoctar 2 o 3 vehículos. Llama la atención además que las escoltas que empleaba el mayor operador político de Saldívar no se las brindó el Consejo. De hecho, sus medidas de seguridad nunca pasaron por el Pleno ni por la Comisión de Vigilancia del Consejo, según las fuentes consultadas, y no fue posible obtener información por vía de transparencia por considerar esta información de carácter confidencial. Es considerado altamente probable que la seguridad de Alpizar la haya proporcionado directamente la Guardia Nacional, pues incluso la declaración de Arturo Guerrero ante la Ujira señala que este funcionario viajaba en aviones y vehículos de las Fuerzas Armadas. Difícilmente puede disociarse esto de los señalamientos formulados en la denuncia de abril, en el sentido de que el entonces secretario general de la presidencia realizaba gestiones a favor de las Fuerzas Armadas, como tampoco de la forma en que habría empleado a elementos de dichas corporaciones para ejercer presiones en contra de jueces y magistrados al citarlos en reuniones de distintos circuitos para sensibilizarlos. En la lógica alpizariana, las oficinas debían imponer, todo debía verse bien. Incluso el personal de carrera llegó a escucharle decir que en el aparato administrativo de la presidencia debía contratar a gente con buena apariencia, lo que en su caso se refería especialmente a las mujeres. Pues en su oficina del Consejo de la Judicatura, revelan diversos testimonios, de pronto empezaron a verse secretarias, asistentes y recepcionistas que parecían modelos, todas ellas jóvenes y muy delgadas, a las que les pedía ir bien arregladas y portar tacones altos, porque, según Alpizar, las mujeres de tacón alto se ven muy bien. Esto, según relato de funcionarios que trabajaron en el lugar. En su declaración, Arturo Guerrero señala que en las oficinas del operador de Saldívar existía un criterio de contratación basado en mujeres jóvenes con características físicas similares y a quienes el propio Alpizar consideraba atractivas. Esta versión coincide con otros 3 testimonios que pude recabar entre trabajadores de base del Consejo. Pero las imputaciones que se le formulan a este personaje apuntan a cuestiones realmente graves. Una serie de presuntas prácticas de acoso sexual cometidas por el ex hombre fuerte de Saldívar en el Poder Judicial. En la denuncia de abril se señala:
Sabemos que Carlos Alpizar realizó conductas de acoso sexual contra muchas mujeres del Consejo de la Judicatura, a quienes tenía bajo sus órdenes y que en su mayoría no lo denunciaron por miedo al poder y cargo que tenía en el Consejo, aunado al hecho de que siempre estuvo bien protegido por la Contralora Arely Gómez y el magistrado Jaime Santana, quienes bajo sus instrucciones daban carpetazos a las denuncias presentadas en su contra. Se denuncia también a Jimena Ábalos, la titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia, en fin, y a otras personas. En el texto se señala también que una de las tantas víctimas de Alpizar fue una servidora pública que trabajaba para el área de inmuebles, aunque después de que el funcionario viera una fotografía suya, decidió comisionarla directamente a la Secretaría de la Presidencia. La declaración de Arturo Guerrero coincide con estos señalamientos. Alpizar habría estado involucrado en una serie de graves episodios de violencia sexual. El exsecretario del Pleno tuvo conocimiento de al menos 3 víctimas, 2 de las cuales incluso acudieron a una entrevista con él y con la ya mencionada Jimena Ábalos. De forma puntual, el texto revela que durante las restricciones de asistencia física por la pandemia, Alpizar pedía tener el piso 14 desierto y la citaba para tenerlas encerradas en su oficina durante toda la jornada laboral. Contaron que ahí las abrazaba, les hacía insinuaciones sexuales y llegó a tocarlas en múltiples ocasiones. Una de ellas agregó que enviaba una persona de nombre Luis para que vigilara si estaba en su casa y que las mandaba a seguir. De las 2 víctimas que acudieron a relatar los hechos, una fue orillada a renunciar y la otra fue despedida. Guerrero señala también que desde las oficinas de Alpizar le pedía al titular de la Coordinación de Asesores de Presidencia, asignado al piso 14, evitar acudir a su lugar de trabajo en ciertos días sin mayores explicaciones. El exsecretario del Pleno cuenta que justamente en uno de aquellos días él mismo fue al lugar topándose con la puerta de la oficina de Alpizar cerrada, sin que hubiera siquiera una secretaria afuera. Fue entonces que decidió tocar y cuando abrió se sorprendió al encontrar a una de sus colaboradoras sentada, sin hacer nada, pero visiblemente incómoda. Las víctimas de estos casos finalmente optaron por no denunciar al operador de Saldívar. Una de ellas en particular renunció a hacerlo porque el propio Alpizar le había presentado con Saldívar y supuso que su presunto agresor contaría con la protección del ministro presidente. En su declaración ante la UJIRA, Arturo Guerrero refiere que en su momento 2 testigos le narraron un episodio que parecería de ficción, en el que Carlos Alpizar usaba la oficina del ministro presidente para tener encuentros con parejas o intereses sentimentales. Para un presidente de la Corte como Arturo Saldívar, que antes y después de ser presidente de ese organismo defendió tanto la agenda de género, el hecho de que algo así pudiera ocurrir en sus propias oficinas parecería algo más trágico que cómico. Lo más grave de todos estos testimonios es que aparentemente el expresidente de la Corte tuvo conocimiento del asunto desde el 14 de octubre de 2020, cuando Arturo Guerrero se lo informó a través de Alejandra Spitalier, quien, como ya se ha apuntado, era una de sus colaboradores de más confianza. Si bien entonces se trataba únicamente de rumores, un año y medio después, el 15 de febrero de 2022, el mismo Guerrero se lo informó directamente al presidente de la Corte cuando ya había podido conversar con las presuntas víctimas. Esta serie de conductas, aparentemente asociadas al hombre fuerte de Arturo Saldívar en el Consejo, resultan particularmente bochornosas para un ministro presidente que se propuso institucionalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial Federal y combatir el acoso sexual, como lo estableció desde su plan de trabajo y como lo repitió hasta la náusea en sus informes y conferencias de prensa. A estas acusaciones se suman una serie de sospechas graves sobre el patrimonio de Alpizar, forjado a partir de una red de presuntos negocios judiciales que se abordan en la segunda parte del libro. Aunque algunas fuentes señalan que este personaje proviene de una familia de posibilidades económicas, lo que incluye a una esposa con recursos y un padre que le heredó
cierto patrimonio, varios señalan también que el personaje podría haberse enriquecido tanto a partir de su posición en el Consejo como antes de llegar ahí, gracias a los arreglos y componendas que se le atribuyen durante su gestión como magistrado en el Estado de México. No menos importante, a partir de una persona que trabajó con Alpizar en el piso 14, Arturo Guerrero Zazueta, pudo saber que el propio Alpizar le pidió 2 veces a un chofer que tenía para múltiples tareas ir a recoger dinero en efectivo. Al menos una de estas entregas habría sido por 10 millones de pesos. Naturalmente, todo esto amerita una profunda investigación que no se agota en este libro. No es claro si Arturo Saldívar estaba enterado, si solapó y protegió a su principal operador en el Poder Judicial, y si es verdad, como asegura un ex consejero de la Judicatura, que este oscuro personaje era quien le manejaba el negocio financiero al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Las dudas son vastas y persisten, pese a que los periodistas no somos agentes del Ministerio Público y nuestra capacidad para demostrar hechos de esta naturaleza tiene obviamente limitaciones obvias. Lo que no puede negarse es que aunque Saldívar no tenga una responsabilidad legal por las presuntas acciones que se le atribuyen a quien nombró secretario general de la presidencia del Consejo, indudablemente Saldívar tiene una responsabilidad política.